Muchas gracias a todos por el interés. Pasamos al panel número 2, que como Mario les mencionaba, trata de plataformas digitales y economía colaborativa. Este panel lo va a dirigir Alejandro García de Brigard, de Colombia. Alejandro es socio de la práctica de competencia e integraciones del estudio colombiano Brigard y Urrutia. Es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un LLM, máster en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ha sido asesor de empresas multinacionales y colombianas en temas de competencia, tanto en Colombia como en la mayoría de países de la región. Formó parte de la comisión asesora que acompañó a la Superintendencia de Industrias y Comercio en la reglamentación del régimen de beneficios por colaboración. Entre el año 2008 y 2009 trabajó en White & Case LLP en Nueva York como asociado extranjero. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Adelante. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Particularmente quiero agradecer a BEIMPE por la invitación para estar aquí el día de hoy. Realmente es un foro muy interesante y los temas son temas con los que todos nosotros nos vamos a enfrentar en los años que vienen. Antes de empezar, un par de cosas que quisiera decir para ambientar. Yo no sé si ustedes han profundizado en el tema, pero cuando nace esto de las normas de protección de la competencia, estábamos en el año 1911. Antes de 1911 se habían expedido en Estados Unidos básicamente la Sherman Act, que era la primera norma que hablaba del tema, pero en el año 1911 es la primera vez que se utiliza. Y en 1911 se utiliza para tomar una decisión en relación con una compañía petrolera. La compañía se llamaba Standard Oil. El controlante de la compañía era el señor Nelson Rockefeller. Y el negocio del que se trataba era un negocio muy sencillo de entender para nosotros hoy en día. Era la explotación, distribución y refinamiento de hidrocarburos. Un negocio, digamos, si queremos ponerlo así, de carne y hueso. Pues bien, casi exactamente 100 años después de eso, en el año 2012, nuevamente se decide un caso en donde la economía es totalmente distinta, y es el caso de el Departamento de Justicia contra Apple. Y lo que ocurrió en el caso del Departamento de Justicia contra Apple es que por una demanda iniciada por Amazon, se atacó el modelo de distribución de Apple en materia de libros. Cuando Apple lanza su iPad por primera vez, decide que tiene que entrar al mercado con una tienda de libros para que el modelo funcione. Y el modelo que existía previamente, que era un modelo controlado por Amazon, en el cual había como funcionaba el modelo, era un modelo de pago de un margen, pues se ve directamente afectado porque el modelo de Apple es un modelo en el que llega a un acuerdo de exclusividad con las mayores editoriales de Estados Unidos y se pasa a un modelo de agencia. Lo que quiero ilustrarles con esto es que solo describir el caso ya empieza a ser más complejo. Para que la Corte tuviera que revisarlo y que llegara a la decisión que revisó, tuvo que entender una cantidad de cosas que no eran claras para nadie y que aún hoy son controversiales. Y lo que quiero ilustrarles con esto es simplemente cómo ha cambiado la economía desde 1911, cuando se trataba simplemente de evitar que un señor comprara todas las compañías de producción, refinamiento y transporte de petróleo. Eso se entiende muy fácilmente. Cuando llegamos al 2012 ya en estos tiempos de tecnología es una eternidad, pero en el 2012 ya el caso emblemático era de un tema que es mucho más difícil de entender, que era el modelo de distribución de libros a través de un iPad, y que aún hoy mucha gente critica por considerar que su efecto es que el remedio fue peor que la enfermedad. Hay mucha gente que aún hoy considera que el efecto de permitirle a Amazon competir directamente con Apple es aún peor que lo que se estaba logrando. En relación con esto, es importante lo que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es que el derecho a la competencia en los mercados digitales difiere del derecho a la competencia en los mercados tradicionales, porque, insisto, es mucho más fácil
hablar de el cartel del petróleo o el cartel de los alimentos o el cartel de las autopartes, por nombrar unos carteles conocidos, que hablar de las implicaciones en materia de competencia del modelo de venta de libros. Los mercados digitales se basan en modelos de negocios sobre plataformas, mercados de dos o más lados, y ese concepto es importante y no me voy a detener en él porque varios de mis distinguidos copanelistas van a tocar el tema, pero también temas de economía de escala, y hacen que sean mercados que de entrada son más complejos. Asimismo, la economía digital tiene una característica esencial de interconexión y requiere niveles de coordinación y de cooperación entre compañías que son distintos a los que tradicionalmente eran la característica de los mercados. Entonces empiezan a surgir preguntas en relación con cómo aplicar las normas en materia de libre competencia a estas nuevas realidades de mercado. También es importante tener en cuenta que hay altos niveles de inversión e innovación que genera disrupción. Y entonces nos encontramos en mercados en los que hay incumbentes, es decir, quienes ya estaban activos en esos mercados por un tiempo anterior, que ven que su negocio o sufre una disrupción o se acaba de un día para otro. De un día para otro resulta que quien hoy en día va a una tienda a alquilar una película en VHS o en DVD. Ese negocio se acabó de un día para otro, dejó de existir. Obviamente, el hecho de que haya dejado de existir probablemente no le gustó tanto a los señores de Blockbuster. Y en ese momento, ¿qué hace uno? ¿Cuáles normas aplican? ¿Debemos frenar la innovación? ¿Debemos proteger el negocio de Blockbuster? Es una pregunta, digamos, en el caso de Blockbuster creo que ya se resolvió, pero hay muchos negocios adicionales que ahorita vamos a ver que pueden sufrir el mismo efecto. Y lo que esto plantea es que los gobiernos y las autoridades de competencia cada vez más tienen que estar atentos a las economías digitales y atentos a los nuevos problemas que surgen porque no es fácil entenderlos y se requiere, digamos, un conocimiento claro del mercado, un conocimiento claro de cómo operan y dónde se están moviendo los factores económicos de cada uno de los negocios para poder aproximarse regulatoriamente con una mano lo suficientemente firme como para que no se incumplan las normas, pero ligera como para que la economía y la innovación no se detengan. Hay dos temas que son bien importantes y que vamos a tratar, que son el gig economy y lo que llamamos las plataformas peer-to-peer. Primero, digamos, ¿de qué estamos hablando? El gig economy viene del término en inglés que un gig es un trabajo ocasional o inestable. Entonces, el típico caso del gig es el del músico que consigue que lo contraten para tocar con su banda en un bar un viernes por la noche. Nadie diría que ese es un trabajo estable. Hay quienes de eso han hecho una carrera, pero nadie diría que eso es un trabajo estable. El gig economy se refiere a eso precisamente, al nacimiento de modelos de negocio en que personas no asociadas o que no tienen la calidad de empleados encuentran un mercado en el cual pueden acceder y dentro del cual pueden desempeñarse de manera temporal o parcial. Un negocio que todos ustedes conocen es el caso de Uber y es un negocio en el cual hay una serie de personas que tienen disponibilidad de tiempo y tienen un vehículo y utilizan eso de manera permanente o de manera temporal para generar unos ingresos. Pero por definición, la relación es una relación de naturaleza o que no es fácil de encajar dentro de los marcos tradicionales en materia de relaciones contractuales ni laborales. Y esto, digamos que tiene un efecto importante, varios efectos importantes, pero a nivel económico, lógicamente altera los patrones económicos a los cuales estamos acostumbrados. Y eso permite que haya una plataforma como Uber que pueda muy rápidamente expandirse y crecer y empezar a competir con quienes tradicionalmente habían ocupado ese espacio. Eso es el gig economy. Y el peer-to-peer economy es tal vez una de las expresiones más puras de esta nueva revolución y es quitémonos el intermediario. Y es el modelo de negocio en que personas que no están asociadas o que no ofrecen o que no se dedican profesionalmente a una actividad, ofrecen bienes y servicios que tradicionalmente han sido ofrecidos por profesionales. Entonces, en esos casos, resulta que, y por eso la expresión peer-to-peer, porque es entre pares. En vez de yo estar pidiéndole plata al banco,
se lo pido a una persona que está conectada a una plataforma de microfinanzas. En vez de yo estar tomando un taxi, tomo el viaje con una persona de Uber que no se dedica profesionalmente al tema. Y en vez de alojarme en un hotel, entonces tomo en alquiler la habitación o el apartamento de una persona que no se dedica profesionalmente al tema. Ahora, uno de los temas importantes obviamente es que con el crecimiento de estas economías, cada vez más gente se dedica a estos temas profesionalmente porque el crecimiento ha dado para eso. Y hay gente que hoy en día invierte y compra apartamentos para tenerlos en Airbnb. Y hay gente que dedica todo su tiempo a Uber. Y hay gente que tiene todo su capital invertido en plataformas de peer-to-peer finance. Entonces, ahí es que empieza a alterarse la ecuación. Aquí en esta conferencia vamos a tratar fundamentalmente dos casos particulares. Son Uber y Airbnb y las preguntas que se plantean desde el punto de vista de competencia. Tengo que hacer la aclaración para que el auditorio sepa que he sido asesor de por lo menos una de esas dos compañías. Así que entenderán ustedes que tengo una visión favorable de la misma, pero como diría algún grafiti alguna vez, los grafitis de hoy en día ya no hay grafitis, ahora hay memes, pero como diría algún grafiti, que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo. Entonces, el hecho de que sea abogado no quiere decir que las cosas que estoy diciendo no son argumentos que son importantes para tener en cuenta. Tenemos un problema técnico. Y esto es una frase de un artículo reciente del LA Times que dice lo siguiente, me va a permitir leerla, es: en el apogeo de la aplicación de las leyes antimonopolio en los años 60 y 70, una empresa nueva necesitaba recaudar decenas de millones de dólares para construir fábricas y contratar empleados. Ahora las empresas con una propiedad intelectual convincente y un liderazgo fuerte pueden enfrentarse a los líderes del mercado con un sitio web, unas sillas giratorias y una cafetera. Y esa es la realidad. Así han empezado todas estas plataformas que hemos visto y seguramente aquí hay bastantes estudiantes universitarios, seguramente muchos de ustedes tienen algún amigo que ahora está dedicado al emprendimiento o a la innovación y tiene una oficina en la que tiene literalmente una cafetera, un par de sillas giratorias y está lanzando una plataforma con lo que va a cambiar el mundo. Probablemente no todos van a cambiar el mundo, pero esa es la idea. Así empezamos con Facebook y con Twitter y Uber, y eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, fíjense que eso de entrada cambia el modelo porque cambia los supuestos desde los cuales inician los negocios. Hay un tema que es muy importante y es que hay desafíos que generan estas nuevas tecnologías. Lo primero es que cómo enfrentar la innovación frente a las regulaciones que aplican a sectores específicos. Esto es un tema importante y en esto la OECDE ha identificado el problema y es que las innovaciones disruptivas de la región son un desafío fundamental para los modelos comerciales tradicionales y los marcos regulatorios. Y es que fundamentalmente nosotros tenemos una regulación la regulación siempre sigue la realidad económica. Pues bien, nuestra regulación ha seguido los modelos de negocio que ya teníamos y efectivamente los casos que nos ocupan, pues la regulación que se trata del transporte individual de pasajeros o los mercados de taxis, pues sigue un mercado que ya existía aquí y en todo el mundo. Y la regulación que aplica al negocio hotelero igualmente sigue el modelo de negocio que ya existía. También hay otros desafíos que tienen que ver con las normas laborales, porque resulta que en las nuevas economías, en el gig economy y en las plataformas peer-to-peer, pues no es clara la naturaleza de la relación entre las personas que le están dedicando su tiempo a esa plataforma y la plataforma y el comprador. De hecho, no es claro ni siquiera si las personas tienen una relación con la plataforma o lo tienen con la persona que está del otro lado adquiriendo sus bienes o servicios. Entonces, el tema que es más importante aquí es tener claro que los modelos regulatorios que tenemos, por ejemplo, en materia laboral, obedecen a unas realidades y a unas políticas y comerciales que son propias de finales del siglo XIX y del transcurrir del siglo XX. Y nos estamos enfrentando a un cambio radical en la forma de enfrentarnos a la actividad laboral. Y es necesario que la regulación se adapte a eso también.
Y en la materia que nos ocupa, que es en las normas de competencia, pues esta cita es muy diciente de algo que yo les anticipaba, y es que la aplicación de las normas antimonopolio necesita una actualización. En la economía acelerada de hoy en día, es tan útil tener una burocracia pesada como tener MSN Live Messenger o una tienda de videos de low cost. La regulación que tenemos hoy en día, que está pensada en y las conductas como están redactadas, no reconocen la realidad, la velocidad a la que se mueven las nuevas economías, no reconocen los actores involucrados en las nuevas economías, y es necesario reaccionar a eso. Y es importante tener en cuenta que la principal función de las normas de competencia es la de evitar fallas del mercado en beneficio de la eficiencia económica y dependiendo digamos, de la orientación que haya tomado el país particular y la autoridad particular, en beneficio del bienestar de los consumidores. Y no pueden ser las normas de competencia una talanquera para la innovación. Eso es bien importante, porque a veces en el ejercicio, en el afán de regular, porque es básicamente para eso es que le pagamos a nuestros legisladores y a nuestros reguladores para que regulen, pero en ese afán a veces podemos generar el efecto contrario, que es afectar negativamente la innovación. Y la OSD, nuevamente, para seguir citando la OSD, ha mencionado con claridad, las autoridades de competencia deben continuar su labor de hacer cumplir las normas de competencia a pesar de los desafíos que esto pueda traer. Y esto implica, lo más importante, entender el impacto económico de las herramientas que las autoridades tienen a su alcance para hacer cumplir las normas. No todo tiene que ser multa. Y aquí, insisto, menciono el caso de los mercados de dos lados, que ahorita se van a mencionar más en detalle, pero en principio, cuando hay un mercado de dos lados, es en el que tradicionalmente hubiéramos entendido que había una relación directa, pero aquí vemos que hay dos puntas que se están juntando. Lo que ha dicho la OSD es que las autoridades de competencia deben entender y analizar utilizando metodologías diferentes a las tradicionales. No pueden tratar cada lado de la transacción como un lado separado. Y esto es importante porque, por ejemplo, en materia de fijación de precios, en materia de estandarización de naturaleza del servicio, si cada una de las transacciones se trata como un lado separado, en el marco regulatorio actual uno podría caer en la consecuencia un poco contraintuitiva de que entonces todo debe prohibirse, porque resulta que aquí todos se están poniendo de acuerdo o allá todos están acordando el nivel de servicio, y resulta que eso no es cierto para la economía donde hay mercados de dos lados. Insisto en que la OECD se ha pronunciado en esto en alguna extensión, y paso ya a ocuparme en detalle del caso de Uber. El caso de Uber, pues digamos, me voy a tener muy brevemente a explicarlo, pero es la clásica economía que es tanto parte del gig economy como el peer-to-peer. Gig economy porque es un caso de empleo con un modelo distinto. Peer-to-peer porque el servicio no me lo está prestando un profesional de servicio, el servicio me lo está prestando una persona como yo, y yo podría en cualquier día inscribirme en la plataforma y prestar el servicio. Entonces es una plataforma que cubre los dos lados. Y fundamentalmente lo que hace es juntar la oferta, que es la persona que tiene tiempo y un vehículo, con la demanda, que es la persona que necesita transportarse. Hoy en día Uber está disponible en más de 600 ciudades en el mundo. Como ustedes saben, Uber ha tenido, digamos, unos años tormentosos los últimos, ha habido cambios en su liderazgo y ha habido enfrentamiento constante con muchas de las autoridades donde Uber opera, en parte por la naturaleza disruptiva de su negocio. Y según el fundador de Uber, tiene cerca de 40 millones de usuarios permanentes. Eso para una plataforma que no tiene 10 años, ¿quién de nosotros sueña con tener un negocio con 40 millones de clientes en menos de 10 años? Yo me doy por bien servido con tener 2 o 3 clientes que me llamen una vez a la semana. Ya con eso me siento bien. Imagínense 40 millones. En el caso de Uber ha habido, yo diría, 3 grupos de problemas importantes. Uno, el enfrentamiento con los incumbentes. Y esto es básicamente las compañías de taxis y las asociaciones de taxis siempre se han opuesto a Uber argumentando que hay una ventaja competitiva frente a los taxis. ¿Y por qué? Porque, como lo vamos a ver ahora más adelante, en la mayoría de las ciudades del mundo la industria de los taxis es altísimamente regulada, con barreras a la entrada, con requisitos particulares, con tarifas reguladas, de manera que evidentemente quienes han participado de esa empresa sienten que Uber entra y compite pues de alguna forma deslealmente. También ha habido dudas sobre la naturaleza de la relación con sus conductores, lo que les anticipaba. Creo que el año pasado hubo alguna junta regulatoria laboral en California, que es un estado con normas muy favorables a los empleados,
que publicó una decisión preliminar en donde decía los conductores de Uber son empleados. Fíjense que eso hace un cambio sustancial. Si todos los conductores de Uber son empleados, entonces eso quiere decir, uno, unas implicaciones muy grandes en materia de las relaciones entre los conductores, pero dos, quiere decir que yo, usuario, ya no le estoy, o con claridad, ya no le estaría comprando a quien me vende el servicio, es decir, al conductor, sino a Uber. Uber sería el dueño. Y eso tiene implicaciones importantes nuevamente para el tema de los mercados de dos lados. Y luego, una discusión importante sobre el proceso de la naturaleza y el carácter del proceso de formación de los precios. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay un acuerdo, hay una discusión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? El mercado de transporte individual de pasajeros, y entro un poco más en detalle, que es el mercado de taxis, se ha caracterizado siempre por tener serias ineficiencias y distorsiones económicas. El primero es que hay barreras de entrada. Los incumbentes, es decir, las compañías de taxis y los taxistas, no enfrentan presiones competitivas consistentes y sostenidas. ¿Por qué? Porque típicamente el modelo que hay es un modelo de concesión o licencia que permite entrada, que típicamente limita el número de licencias que hay en una ciudad determinada y que además regula las tarifas. Entonces, típicamente hay un número de taxis determinado, dependiendo del nivel digamos, de firmeza con que la autoridad respectiva ejerce el control. Hay un número de taxis determinado, hay, qué sé yo, 30.000 taxis en una ciudad determinada, no puede entrar más, luego no se va a ampliar la oferta en ningún momento, las tarifas están reguladas y punto. Luego, no hay competencia, no hay incentivos, no hay terceros que puedan entrar, no hay, entonces eso es una característica muy importante. Hay asimetrías de información, y es que el usuario, cuando uno toma un taxi, no tiene la información completa en relación con temas como seguridad, la competencia del conductor para conducir el vehículo, los precios están sujetos a alteraciones y demás. Es decir, el pasajero está en desventaja frente a quien opera un taxi. Hay problemas de coordinación. El problema de coordinación más claro es alguien trate de tomar un taxi a las 5 de la tarde en medio de un aguacero y verá lo fácil que es. ¿Y es por qué? Porque no es fácil coordinar la oferta con la demanda. Entonces, si en ese momento coincide con la hora de descanso o el cambio de turno de los conductores de los taxis, va a ser imposible conseguir. Y, nuevamente, exceso de regulación, donde hay regulación nacional, regulación local, una estructura regulatoria rígida y que en la práctica son muy pocas las personas en el mundo que dicen, hombre, este servicio de taxis es buenísimo. No, generalmente hay niveles de insatisfacción importantes en el servicio tal como se ha prestado históricamente. Hay varias autoridades de competencia del mundo que ya se han pronunciado al respecto, hablando de el porqué y la procompetitividad de una plataforma Uber. Entre esos u otros similares, el caso de Lyft, el caso de Cabify. Entre esos está la Comisión Antimonopolio de Alemania, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, la COFECE, el Consejo Administrativo para la Defensa Económica de Brasil, el CADE, y, perdón que incluya a ese nivel, pero está la Autoridad Colombiana de Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio. En general, estas autoridades han concluido lo siguiente. El modelo actual, basado en una entrada limitada mediante licencias de concesiones y tarifas reguladas, genera ineficiencias y asimetrías de información que resultan en cobertura insuficiente o deficiente. Es decir, cuando yo quiero un taxi, no encuentro un taxi, o cuando lo encuentro, no suple las necesidades de la forma en que yo quisiera que las supliera. Las aplicaciones como Uber, han concluido las autoridades, proporcionan un mecanismo satisfactorio de autorregulación y satisfacen las necesidades de un mercado no cubierto o cubierto insatisfactoriamente por los taxis. Y esto es tan sencillo como que efectivamente Uber, cuando uno se mete a la aplicación, con mucha frecuencia es más fácil encontrar un vehículo de Uber en muchas ciudades, no en todas, pero en muchas ciudades más barato el Uber que el taxi, y en la mayoría de los casos el hecho de tener la información completa hace que uno se sienta más tranquilo. La legalización de estas aplicaciones electrónicas o la desregulación del mercado de taxi típicamente genera una reducción de los gastos de viaje dentro de las ciudades. Eso han concluido las autoridades. Y lo que las autoridades denominan entidades de red de transporte permiten que se corrijan las asimetrías de información. Entonces, varias cosas. Por ejemplo,
Cuando uno puede ver el perfil del conductor y de los vehículos, se incrementa la seguridad y se elimina la asimetría. Y esto es importante, esto es para los dos lados, porque es que los conductores también pueden ver de alguna forma el perfil de sus pasajeros y también están rankeando a sus pasajeros. Entonces el pasajero, esto no es solo un tema del conductor, el pasajero también, el pasajero que se porta mal, el pasajero que es irrespetuoso con el conductor, que ensucia el vehículo, pues también va a ser visible su conducta y va a estar rankeado. Eso conduce a la evaluación de servicios por punta y punta. El vehículo controlado, el movimiento del vehículo se controla a través electrónicamente, de manera que todo el mundo sabe, la aplicación sabe, yo sé, los demás saben dónde está el vehículo. Se conoce el precio de forma previa, es decir, cuando yo pido el servicio, sé cuánto me van a cobrar, puedo pagar electrónicamente, ese servicio ya está disponible en algunos casos en los taxis, pero no necesariamente. Y lo más importante es que puedo coordinar oferta y demanda. Entonces, cuando en un punto de la ciudad digan que hay un evento, el partido de fútbol el domingo, en donde todo el mundo va a necesitar taxis a la misma hora, la aplicación resuelve el tema y hace que todos los conductores se dirijan a ese sitio y no que estén sentados esperando en el aeropuerto a ver si llega un vuelo o no llega un vuelo. Entonces, eso es un punto muy importante y que resuelve los problemas puntuales. ¿Y cómo lo resuelve? Además, lo resuelve generando, aplicando las leyes de oferta y demanda mediante un ajuste en el precio. Y esto fundamentalmente es lo que dice el American Prospect en uno de sus artículos, y es el caso de estas aplicaciones, de la aplicación de Uber, es la aplicación pura del libre mercado. Es decir, yo conecto oferta y demanda y permito que quien aprecie más poderse ir en taxi, o quien tenga los recursos para poderse ir en taxi, pueda utilizarlo, y que a la vez quien tiene el medio para prestarlos lo pueda prestar al precio que es más eficiente en ese momento. El caso de Airbnb es similar, pero tiene algunas diferencias. En el caso de Airbnb, lo que tenemos es una plataforma pionera en la cual lo que ocurre fundamentalmente es que el dueño de un inmueble, no necesariamente el dueño, puede ser también el arrendatario de un inmueble, lo ofrece la plataforma para que terceros puedan alojarse en él. Y entonces, evidentemente, cambia el modelo de los servicios de alojamiento. Airbnb cumplió 10 años este año, tiene más de 5 millones de inmuebles en más de 81.000 ciudades y 161 países, es decir, donde casi que está en todo el mundo. Airbnb ha enfrentado varios problemas y varios retos de la misma naturaleza. Uno, nuevamente los incumbentes, y esto es la industria hotelera, se han enfrentado a Airbnb y la han acusado de competencia desleal por básicamente, en el argumento que se presenta, tener una ventaja competitiva injusta frente a los hoteles. La industria hotelera, que es quien ha promovido fundamentalmente esto a través de las autoridades regulatorias que regulan los servicios de hospitalidad, ha argumentado siempre que a ellos les obliga a cumplir una serie de regulaciones y una serie de disposiciones que Airbnb no tiene que cumplir. Y por eso consideran que la competencia es desleal. Hay ciudades donde hay países y ciudades donde eso ya se ha resuelto. En Francia, por ejemplo, ha habido un avance importante en la legalización de Airbnb, es fundamentalmente con un registro mínimo, el tema de Airbnb es legal. De manera que ya hay un camino hacia adelante de todo eso. Pero por el otro lado, por ejemplo, en 2018, en Barcelona, se obligó a eliminar 2.577 apartamentos turísticos ilegales ofrecidos en esta ciudad. Entonces, no es para nada uniforme digamos, el enfoque que va o con el que se ha tratado el problema. Hay una confrontación bien importante con la industria todavía vigente. Pero Airbnb tiene varios efectos procompetitivos, y es que ha aumentado la oferta. Airbnb, según el LA Times, ha incrementado el número de habitaciones disponibles en ciudades de Estados Unidos en un 20%. 20%. Si uno pensara que eso lo tiene que hacer inversión hotelera, tendría que ser una inversión gigantesca y tendría que pasar por un intermediario tradicional, un operador tradicional, que son las cadenas hoteleras. Se ha reducido y se ha controlado la tarifa de habitaciones para estadías cortas y ha sido capaz de adaptarse, o es capaz de adaptarse a la demanda. Según un estudio reciente, dice Forbes, Airbnb está revolucionando el mercado de alojamiento al mantener las tarifas de los hoteles bajo control
y ofrecer habitaciones adicionales en los lugares de mayor interés del país durante los periodos pico, cuando las habitaciones de los hoteles se agotan y las tarifas se disparan. Y se elimina la asimetría de la información. Entonces, básicamente, nuevamente, tanto anfitriones como huéspedes pueden informar y eso le da una calificación tanto a anfitrión como huésped. Y cuando uno mira, esto es un estudio que se hizo en México sobre la diferencia de precios entre que hicieron mexicanos respecto de una serie de ciudades, por eso las cifras están en pesos mexicanos, pero ustedes ven las diferencias en precio entre un hotel y Airbnb, son impresionantes. En Nueva York, diferencia del 33%, Toronto 40%, Londres 43%, París 49%, Berlín 49%, por citar algunas. Y eso en lo que se reduce es que solo en las 10 principales ciudades de los Estados Unidos, sin Airbnb en el año 2014, se habrían perdido 276 millones de dólares en beneficios de los consumidores. Es decir, cada consumidor en promedio está recibiendo un beneficio de 41 dólares por noche, por el solo hecho de que Airbnb entre al mercado y pueda ofrecer tarifas distintas. Entonces, fíjense que eso es, sin duda, un efecto que difícilmente uno podría considerar como poco competitivo, y uno tendría que preguntarse si la regulación debe encaminarse a promover esas plataformas o a castigar esas plataformas. Yo creo que ya con eso, creo que inclusive me he excedido un poco de mi tiempo, pero con eso creo que podemos pasar a la discusión de mis estimados copanelistas y pasar al formato del panel. Ahora al tiempo vamos a hacer un poco más cortas nuestras exposiciones. Este panel vamos a hacer un poco diferente al anterior. Vamos a tener presentaciones de los 5 otros panelistas que estamos acá, presentaciones muy cortas simplemente para generar un poco el debate. Les pedimos a todos que se queden para poder interactuar y hacerle un poco más dinámica a la presentación. Voy a hacer unas presentaciones cortas de quiénes son los panelistas que están acá, para que un poco tengan la referencia de quién pueden hacer sus preguntas. A mi izquierda está el economista Francis Gaona Reyes, ya se hizo su presentación antes, es la intendenta de control de concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es economista con mención en gestión empresarial, especialización en finanzas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral y máster en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sebastián Oleas, quien está acá al lado del economista Gaona, es profesor de la Universidad San Francisco de Quito e investigador del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y del Instituto de Salud Pública. Es economista por Arizona State University, máster en Economía y Políticas Sociales de Georgetown University y PhD en Economía por Arizona State University. Es consultor por organismos nacionales e internacionales y autor o coautor de múltiples libros y publicaciones científicas. A mi derecha está Esteban Pérez Medina, asociado de la firma Carminiani Pérez, es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con un LLM de la Universidad de Chicago y una maestría en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente trabaja su doctorado en Ciencias Sociales por la misma Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de varios artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Y finalmente, al fondo a la derecha está Osvaldo Santos Dávalos, socio de la firma Santos Burbano de Lara y profesor de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, de la cual también tiene un máster en Derecho de Empresa, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja y especialista superior en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un máster en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford. Muchas gracias a todos los copanelistas. Gracias, Alejandro, por esta introducción tan interesante. Cuando me pidieron que participe en un panel alrededor de las plataformas digitales, me puse a pensar que hemos crecido en una década de constantes cambios tecnológicos, un par de décadas, frente a una evolución tecnológica que lo que ha buscado es facilitar las vidas de las personas conectando necesidades humanas. Me puse a reflexionar cómo en las últimas décadas hemos visto ejemplos de fracasos de tecnologías, de gigantes de la tecnología,
o de plataformas físicas que fallaron, como Blockbuster, que lo mencionaba Alejandro, pero me voy un poco más atrás, al Betamax, al VHS, a la Palm Pilot, que fue reemplazada por el iPod y el iPhone, el Minidisc, el BlackBerry, que es considerada por muchos como el precursor del WhatsApp con su BlackBerry Messenger, y el primer teléfono inteligente. Me puse a pensar por qué vamos a hablar de plataformas digitales, si es que lo vemos siempre como una realidad tan distante, algo tan alejado al día a día nuestro. Pero como lo expuso Pablo Trevisan en la mañana, la interacción con el Internet, la interacción con nuestros teléfonos móviles es algo que hacemos a lo largo de todo nuestro día. Cada vez existe mucho más acceso a Internet y mucho más interacción con estas plataformas. Tenemos más de 3.5 billones de usuarios activos en el Internet por intermedio de su smartphone, y el promedio de uso del Internet es del 65% a través de un móvil. Esto nos demuestra la importancia que tienen estos aparatos móviles en nuestro día a día. Me ponía a pensar, antes de llegar acá a la universidad, muchos de nosotros ya habíamos utilizado entre 3, 4, 5 plataformas móviles desde que nos despertamos, desde que nos levantamos y miramos nuestro teléfono celular, interactuamos por WhatsApp con gente en todos los rincones del planeta, nos actualizamos con las noticias de interés vía Twitter, leemos nuestras redes sociales, nos enteramos del quehacer de las personas y nuestros contactos, y leemos diarios digitales. A lo largo de nuestro día empleamos plataformas para optimizar nuestra ruta. Usamos herramientas como Google y Waze para buscar la ruta más eficiente y la forma más cómoda para llegar al trabajo. Incluso usamos plataformas como Uber y Cabify para llegar a nuestros destinos. Ya en nuestras oficinas o en el camino al trabajo podemos usar plataformas como Kayak, Expedia, Booking, Hopper para buscar nuestro próximo destino de vacaciones, o utilizar herramientas para buscar el mejor pasaje de avión, obviamente con la problemática que nos mencionaba Pablo de los algoritmos de precios. Finalmente, también a lo largo del día vamos a utilizar un navegador o un buscador como Google en varios momentos del día. Es interesante una estadística que dice que el 96% del tráfico de búsquedas se realiza por intermedio de Google. Esto nos da un ejemplo muy claro de cómo nosotros, como usuarios, como abogados, como estudiantes, como personas ecuatorianas, no estamos en absoluto alejados de la realidad, de la importancia que tienen las plataformas digitales en nuestro día a día, y cómo nosotros estamos alimentando esta red de Big Data con nuestra interacción. Estaba escuchando hace pocos días una charla sobre la tecnología y los gigantes de la información, como los mencionaba uno de los panelistas anteriormente. Incluso existe un acrónimo para referirse a estos gigantes de la tecnología, son los GAFAM, es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Son las compañías que tienen la mayor posición en cuanto a manejo de Big Data. Todo esto nos pone un poco en la coyuntura de por qué el día de hoy queríamos tocar un tema de tanta importancia, una tendencia tan importante, que, como mencionaba Fabián Pozo, la semana pasada estábamos leyendo sobre el cargo de Google a las plataformas en el Play Store, cómo vemos que día a día nuestras transacciones se dan cada vez más por nuestro teléfono celular, incluso hacemos transacciones por nuestro celular. Estas plataformas digitales están focalizadas sobre nichos y necesidades específicas del consumidor, y su diferencia es el servicio innovador y plataformas innovadoras y fáciles de usar. Lo que buscan es asignar de forma eficiente los recursos frente a las necesidades, monetizando por el lado de anuncios en algunos casos, la efectiva explotación de esta data. Lo que buscan hacer estas plataformas es conectar dos o más participantes, como mencionaba Alejandro, reduciendo la fricción que existía antes entre los agentes económicos, para que se puedan encontrar, para que interactúen e intercambien valor por su propia cuenta. Es evidente que en estas plataformas digitales la demanda de un lado de la plataforma depende de la demanda del otro y de la cantidad de usuarios, que es algo que va a topar el economista Gaona sobre las economías de escala. Esto nos pone en una posición donde es clarísimo que ha habido un cambio de paradigma de las plataformas físicas. Por ejemplo, un centro comercial al que antes ibas y encontrabas una tienda física que intentaba atraer usuarios, ahora lo encuentras en un gigante como Amazon, que lo que busca es atraer la atención de los usuarios para que estemos con nuestro aparato el mayor tiempo posible interesados en buscar y transaccionar sobre estas plataformas.
Este uso intensivo de plataformas nos presenta múltiples desafíos que los ha abordado ya muy bien Alejandro en su exposición, desafíos desde la perspectiva de la aplicación del derecho de competencia. Incluso en la aplicación, desde el momento, desde analizar cómo se debe valorar a una de estas plataformas, el primer ejercicio que hace cualquier autoridad de competencia va a ser definir un mercado relevante. Es muy diferente definir un mercado relevante en una plataforma digital que lo es definir un mercado relevante en un mercado de productos o servicios donde tenemos un intercambio de bienes tangibles. Existen temas que, por ejemplo, Sebastián Oleas los va a abordar desde la perspectiva económica. Existen métodos y herramientas tradicionales que no funcionan con las plataformas digitales o que tienen que utilizarse con mucha cautela. Por ejemplo, la prueba del monopolista hipotético, la prueba SNIP, está basada sobre un cálculo de incremento de precios. Entonces, cuando vemos que muchas plataformas digitales están basadas sobre una transacción sin costo, es difícil hacer ese tipo de ejercicios para definir un mercado relevante que tenga en cuenta las múltiples partes de una transacción de una plataforma. Todo esto ha generado muchísima discusión, muchísima investigación alrededor de las plataformas. Se les han tratado como plataformas multilaterales, las teorías del matchmaker economy, las de los oligopolios y muchas otras que han hablado el día de hoy. No me voy a meter mucho en el tema de las ventajas y eficiencias que tienen las plataformas, que ya las ha abordado muy bien Alejandro, pero creo que si es que nos enfocamos en casos muy claros y en transacciones internacionales, podemos ver cómo la tendencia internacional es a reconocer cómo la competencia dinámica de estas plataformas presenta beneficios para el mercado, para el consumidor, y son beneficios que balancean cualquier preocupación de competencia. Uno de los casos más exitosos de disrupción, que probablemente también lo va a topar Esteban, es el caso de WhatsApp. WhatsApp en el año 2014 fue adquirido por Facebook frente a una abierta oposición de grupos de consumidores en Estados Unidos y en Europa. No obstante lo cual fue aprobada sin condicionamientos en ambas jurisdicciones. WhatsApp fue un disruptor, una plataforma disruptora que tomó un nicho que antes estaba cubierto por las grandes telefónicas por medio de llamadas y mensajes de texto, o plataformas que antes funcionaban sobre un ordenador como el famoso ICQ, que muchos lo vivimos, el MSN Messenger, el BlackBerry Messenger y el ingreso de WhatsApp, que paulatinamente fue tomándose el control de toda nuestra comunicación del día a día. Por ejemplo, en el caso norteamericano, la aprobación de la compra de WhatsApp por Facebook nos dejó clarísimo un mensaje de que las preocupaciones principales de los grupos de consumidores que presentaron sus objeciones eran preocupaciones desde la perspectiva del consumidor y desde la perspectiva de privacidad, y no eran preocupaciones desde la perspectiva de competencia. Por otro lado, la Comisión Europea, al momento de aprobar la compra de WhatsApp por Facebook, sí hizo un reconocimiento sobre un aspecto que lo va a topar Francis Gaona, que son los defectos de red que pueden en efecto constituir una barrera de entrada, pero no absoluta. En ese caso, la Comisión Europea, al aprobar la compra de WhatsApp, dijo que era claro que los consumidores utilizan múltiples aplicativos al mismo tiempo y pueden fácilmente sustituir el uno por el otro. Es el ejemplo que mencionaba Alejandro, de que ninguna compañía que en un momento esté en su cúspide tiene garantizado que va a seguir ahí después de 3, 4, 5 o 10 años. Entonces este es el ejemplo más claro de la competencia dinámica, es suficiente para compensar cualquier preocupación. Sobre la acumulación de datos entre Facebook y WhatsApp, la Comisión Europea señaló que hay múltiples otras plataformas que también lo hacen, entre las cuales mencionó a muchas de las GAFAM. Creo que todos estos ejemplos son claros indicadores de que existe una competencia dinámica y vigorosa en las plataformas. Al momento de realizar un análisis de estas plataformas desde la perspectiva del derecho de competencia, no podemos desconocer la interdependencia que existe entre uno y otro lado de las plataformas y la existencia plena y tangible del ingreso de otros competidores que no tienen una limitación, por ejemplo, en acceso a la data. Muchos de los argumentos que se han dado es que los GAFAM o plataformas muy grandes son las que acumulan toda la información, pero a diferencia de industrias o mercados en los que operadores operan sobre recursos finitos,
En el caso de la data, los recursos son infinitos y los vamos creando día a día. Entonces, decir que la Big Data como tal es una barrera de entrada es un argumento que hay que tomarlo con mucha prudencia. Finalmente vemos como muchas de estos disruptores utilizan su Big Data, utilizan su posición en el mercado para constantemente evolucionar y presentar alternativas disruptivas. Por ejemplo, el Facebook, que inicialmente era solamente una plataforma de interacción social, generó el Facebook Messenger para crear un canal de comunicación. Twitter y Pinterest, que antes los utilizábamos solamente como plataformas de información, ahora activaron botones de pago para facilitar y promover ventas. Entonces, estos son los ejemplos más claros de por qué las plataformas no tienen una posición asegurada y la innovación es constante en este tipo de plataformas. Con eso cierro mi exposición simplemente mencionando la cual es mi posición muy personal de la prudencia que yo aconsejo a las autoridades de competencia al momento de valorar, al momento de investigar y al momento de, si es que llegare a hacerlo, de sancionar o implementar medidas correctivas o coercitivas frente a las plataformas. Hemos visto que en muchos casos las preocupaciones son más desde la perspectiva de privacidad, defensa al consumidor, y hay que dejar que ese tipo de legislación se encargue y no generar barreras a la innovación, que es lo que generaría, por ejemplo, una condición o un requerimiento a una de estas grandes compañías de que compartan data. Y con eso cierro mi exposición y doy paso al economista Francis Gaona. Buenas tardes, yo concuerdo con lo que nos ha comentado Juan Pablo. Estamos en un momento, ¿cómo se llama? Con Luis. Con Luis, estamos en un momento económico distinto, todos estamos interconectados, usamos al menos 4 o 5 aplicaciones y esto impone un desafío a las autoridades de competencia. En el Ecuador aún no hemos analizado este tipo de operaciones de concentración y me remito entonces a la buena experiencia y todo lo que ha aprendido la Comisión Europea respecto del análisis de las plataformas digitales y los efectos de red. Entendiéndose por efecto de red, el efecto que sugiere o que significa para otra persona el que exista un internauta más en una red social, por ejemplo. Estos efectos de red pueden ser directos o indirectos. En un mercado en el que solamente participan varios internautas, es el que se incremente un usuario adicional, ya que pueden interactuar y generalmente no pasan de 4 a 6 personas cuando la comunicación es entre conocidos. Ahora, los efectos de red indirectos, por el contrario, es cuando estamos en un mercado de 2 caras. Generalmente es porque se intermedia un bien o un servicio y en la medida de que hay más internautas, pues por ejemplo en el caso de la publicidad, estarán más incentivados a pautar en esa red y por el contrario, en la medida de que hay más publicistas, pues habría la oportunidad de que este servicio se dé incluso hasta de manera gratuita. ¿Cuáles son las lecciones que ha aprendido la comunidad europea a lo largo del tiempo? Ya no solamente se analiza un solo mercado, sino que se ha sugerido que se determinen tantos mercados relevantes como grupos de usuarios se han encontrado. A su vez, como bien lo mencionó Luis, es importante analizar no únicamente el efecto de las economías de red, las economías de escala, el acceso a la información, que es lo que se denomina Big Data, qué tan fácil es la innovación en estos mercados. No podemos analizar o únicamente considerar el que una determinada compañía tenga una posición de mercado que pudiera sugerir una posición de dominio, porque este tipo de negocios son innovadores, son disruptivos, y en un momento determinado, dado este cambio tecnológico, pueden desaparecer. Entonces lo que se sugiere es hacer un análisis a un tiempo mucho mayor. Pues finalmente cabría la pena ponernos en discusión si estas plataformas, que son ampliamente utilizadas por un gran número de usuarios, se deberían de considerar como un recurso esencial o a su vez como un servicio público. Yo creo que ese es el punto en el que todas las grandes plataformas del Internet
aún no logran decidir cuál es la finalidad en sí mismo, el ser un vehículo o más bien brindar este servicio a la comunidad. Ahora le paso la palabra al economista Sebastián. Hola con todos. Brevemente, cuando estaba preparando algunas ideas para la presentación, siempre está el problema del precio, el precio como asignador de recursos, como una medida de la escasez relativa. Y la pregunta es con estas plataformas bilaterales o multilaterales, es que, bueno, ¿cuál es el precio? Muchas veces de un lado el precio es cero, o inclusive puede tener precios negativos cuando la actividad está subsidiada del lado de la demanda, por ejemplo, pero por otro lado pueden haber precios monopólicos, entonces hay ciertas distorsiones con el precio. Voy a tirar algunas ideas después para poder abrir la conversación. Alejandro, ¿es tu nombre? Sí, Alejandro dijo todas las maravillas de Uber y Airbnb, pero por lo general nos saltamos las consideraciones de bienestar en el agregado dentro de la sociedad. Sí, probablemente los hoteleros se quejan, pero se quejan también las personas que después les cuesta encontrar departamentos en los centros de las ciudades con precios elevados. Y por lo general en los cálculos de daños no se toman en cuenta estas cosas. Típico elemento de las plataformas es, el estudio económico de las plataformas se centra sobre todo en las decisiones que toma el intermediario en este caso, y las decisiones por lo general son dos. Una sobre la estrategia de precios, que ya lo mencioné hace un momento, y el otro es sobre la compatibilidad con otras plataformas. Y ahí la decisión puede pasar por ser como monolado, o sea, de un solo lado, o bilado o multilateral, y todo va a depender cómo se relaciona con las otras. Y algo que mencionó Alejandro, creo que al principio de su charla, es cómo la legislación y la regulación siempre está por detrás de cómo evoluciona el mercado. Entonces, eso resulta difícil al momento de implementar política antimonopólica. Muchas gracias, Sebastián. Le damos la palabra a Esteban Pérez. Muy buenas. No quiero pasarme del tiempo, así que voy a tener cronómetro. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos con quienes comparto panel hoy día. Hay una palabra de un comentarista que yo escucho en un podcast, una frase que no necesariamente la aplica en este caso, pero que me parece absolutamente relevante. Y él dice que la tecnología generalmente resuelve los problemas que la misma tecnología creó. Y esto me parece muy interesante y me parece que va muy alrededor de aquello de lo que estamos hablando hoy. Porque resulta que durante años en economía de la competencia nos hemos debatido el tema de las famosas y hasta cierto punto terribles externalidades de red. Un poco para explicar qué son las externalidades de red, la externalidad de red es el beneficio adicional que un consumidor adquiere por el uso de un producto, dado cada consumidor adicional que use el mismo producto. Y esto es típico en las redes de infraestructura. Si yo me comunico a través de lo que pasaba tradicionalmente, si yo me comunico a través de las líneas de CNT, generalmente mientras más gente tenga una línea en CNT, más valioso para mí va a ser el servicio de CNT que en la medida en la que lo tenga menos gente. Entonces, la externalidad o esta externalidad de red en principio es un beneficio para el consumidor. ¿Cuál es el asunto que asustaba a las autoridades de competencia y a los economistas? Que ese beneficio en un mercado en competencia en el que una red alcanza cierta posición y cierto número de usuarios, ese beneficio para los usuarios los obligue o los atraiga casi irremediablemente a unirse a la misma red, dejando por fuera a los otros oferentes que no fueron capaces de captar un número significativo de usuarios a tiempo. Este problema es obviamente un problema que no es, y nunca se ha reconocido que así sea, no es una ley de las externalidades de red, es decir, puede perfectamente haber un competidor que gane gran parte del mercado por su red y que sin embargo no cometa ningún acto, ninguna práctica abusiva
contra el mercado ni sacrifique el bienestar de los consumidores por el simple hecho de estar ofreciendo una red con más miembros. Sin embargo, esto siempre estuvo en la discusión y sobre todo en telecomunicaciones ha sido un tema recurrente. En las líneas telefónicas que eran tecnología nueva hace varios años, la decisión fue un poco mantener que las líneas telefónicas constituían un monopolio natural, y si uno ve, esa ha sido la política adoptada en la gran mayoría de países en las que las telefónicas originalmente y muchas veces hasta ahora siguen siendo una propiedad pública, propiedad del Estado, justamente porque se cree que cualquier persona privada que se haga de un sistema telefónico, de una red telefónica, y alcance un suficiente número de usuarios, mantendría una especie de monopolio. En los celulares y en la telefonía móvil pasó algo similar. Pese a que no se estatizó el servicio, se impuso regulatoriamente una serie de requisitos de interconectividad justamente para evitar o tratar de evitar este efecto. Y más allá de la regulación, las agencias de competencia han mantenido siempre un ojo fijo en este tipo de mercados, justamente esperando a ver el momento en el que se pueda dar alguno de estas distorsiones basadas en esta externalidad. Lo interesante es que la mejor cura, y yo voy a limitarme simplemente a hablar del sector de las telecomunicaciones, tanto de voz como de mensajería, y lo interesante es que la mejor cura para este problema no vino de ninguna agencia de competencia de ningún lugar del mundo. Resulta que fue el propio mercado y la propia tecnología la que creó la cura indiscutible para el problema aparente de las externalidades de red. Tenemos que la voz sobre IP se empezó a desarrollar. Voz sobre IP es el protocolo a través del cual por computadora, por internet, se pueden enviar datos de voz. Es la forma de hacer llamadas por computadora. Esto nació en el 95 a través de internet, que por cierto es una red con todas las externalidades de red posibles y que sin embargo no genera ningún problema. No creo que nadie estaría dispuesto a tomar la posición de que el internet goza de ventajas anticompetitivas. A través del internet se desarrolla la voz sobre IP, que llega a su apogeo en el 2003 con Skype, que es tal vez la primera compañía importante de voz sobre IP en el mundo, que sin embargo sufrió un problema que fue los costos de interconexión para llamar a líneas fijas y a líneas celulares, pero que sin embargo reflejó un primer intento importante de la tecnología de buscar una forma más barata de comunicarse y que además goce de una total libertad en relación a la red a la que los otros usuarios hayan adoptado. Pasa lo mismo con la mensajería instantánea, que nace desde los 70 en computación. En el 96 nace ICQ, que fue tal vez la primera gran red de mensajería instantánea en computadora. Y luego llega la mensajería instantánea a los celulares, primero a través de la red celular y luego a través del internet móvil y de terceras aplicaciones como fue el BlackBerry Messenger, que de cierta forma disrumpió en el mercado justamente por proveer una plataforma, un protocolo de intercambio de mensajes relativamente universalizado, independiente de la red que uno asuma, independientemente de las interconexiones que los dueños de esa red quieran o no quieran hacer, e independientemente del país en el que estaban las redes. Llegamos por último a WhatsApp, que no solo goza de las ventajas de BlackBerry Messenger, sino que adicionalmente goza de la ventaja de que es cross-platform, se puede utilizar en casi cualquier plataforma con acceso a internet, lo que la hace pues un total destructor del problema de red que se podía crear en las telecomunicaciones. Esta disrupción tecnológica hace que, por ejemplo, en telefonía móvil, la tendencia al consumo de llamadas y de mensajes instantáneos a través de red móvil haya decrecido de manera drástica en los últimos años. Hoy por hoy en el Ecuador, solo alrededor del 50% del negocio de las telefonías móviles es llamadas, que debemos recordar fue el único negocio que tenían en sus orígenes y que era un negocio que, por hacer uso de la red, justamente podía estar viciado de todas estas preocupaciones sobre externalidades de red. Ese negocio tiene una tendencia fuerte a la baja y el negocio que tiende a incrementarse es el negocio de la data. Y justamente porque la data permite comunicarse eliminando el problema de las externalidades de red.
No solo eso, sino que se crean nuevos competidores a la telefonía, como es el Wi-Fi, que ya es en el Ecuador un competidor importante de las redes no solo móviles, sino de las redes fijas, porque mucha gente tiene internet en casa más barato y tiene smartphones o computadoras con las cuales accede a ese servicio sin necesidad de acceder a los servicios de la telefonía móvil. Lo interesante de esto y la lección que nos queda es que tanto la voz sobre IP como la mensajería instantánea nunca han sido mercados regulados, siempre han sido mercados que gozan de relativa libertad y justamente no han necesitado regulación, porque resuelven y han venido a resolver el problema el monstruo que no nos dejaba dormir a los abogados de competencia de las externalidades de red. Lo han venido a resolver mejor de lo que hubiéramos podido imaginar en los días más locos de nuestras vidas. Resulta que el mismo mercado ha creado la antítesis para eliminar aquel terrible problema de competencia que existía. Es verdad que hoy por hoy existen distintos protocolos, hay WhatsApp, hay Vibe, todavía creo que existe BlackBerry Messenger, y obviamente algunos tienen dominancia por sobre otros, pero no encontramos que haya un problema. Como dijo Luis, el cambio de una a otra tecnología de estas es cero, entonces más bien vemos que el problema no existe. Y todo esto quiero cerrar diciendo cuál es la lección que yo saco de esto y retomando un poco lo que decía Alejandro en su exposición. Hay un error importante y las autoridades de competencia tienen que tener mucho cuidado en el control de las nuevas tecnologías, porque muchas veces son las nuevas tecnologías las que solucionan los problemas de las viejas, pero no solo eso, sino que las nuevas tecnologías se crean sobre lo que ha desarrollado la vieja. No hubiéramos tenido internet sin líneas telefónicas, no hubiéramos tenido voz sobre IP y mensajería instantánea sin el despliegue de redes de telefonía celular, y por lo tanto es justamente ver al mercado como algo y ver estas nuevas tecnologías que no terminamos de entender como algo que necesita una inmediata regulación, justamente le pone el pie al desarrollo tecnológico que luego va a resolver los posibles problemas que hoy nos pueden estar preocupando. Creo que el desafío respecto de las nuevas tecnologías de las agencias de competencia es precisamente el desafío de saber no hacer respecto de ellas. Bueno, primero que nada, querría agradecer a los organizadores por haber tenido la amabilidad de invitarme. A mí me ha correspondido a la un tanto ingrata tarea de hablar acerca de los problemas que las plataformas pueden presentar para el derecho de competencia. Y tengo que comenzar diciendo que lo que han comentado quienes me antecedieron en el uso de la palabra es enteramente cierto. Los beneficios que las plataformas, que la economía colaborativa han traído consigo han sido inmensos. Por poner un ejemplo rápidamente, la Comisión Europea estima que si es que se alcanzara en Europa un mercado digital único, esa economía podría crecer en más de 400.000 millones de euros. Estas plataformas presentan ventajas que la economía, por así llamarla, tradicional no tiene. Esencialmente se traducen en costos de transacción más bajos que facilitan el intercambio de bienes y servicios. Lo que se debe mencionar, sin embargo, es que hay un lado que quizás no sea tan favorable de la utilización de estas plataformas. Puede haber, por ejemplo, costos sociales inmensos como consecuencia del advenimiento de estas tecnologías que traigan como consecuencia que haya segmentos de la población que no estén en la capacidad de adecuarse al nuevo ritmo de la economía y que por tanto pasen a ser redundantes. Eso ha traído como consecuencia que estas plataformas merezcan atención por parte de las autoridades y evidentemente las autoridades de competencia no han sido la excepción. Yo quería explicar entonces rápidamente qué interrelaciones encuentro entre la regulación de competencia y las plataformas y la economía colaborativa, refiriéndome a 3 puntos. Primero, voy a explicar cómo es que las plataformas y la economía colaborativa pueden presentar problemas tradicionales propios del derecho de competencia que se pueden solucionar con las herramientas tradicionales del derecho de competencia. Después voy a explicar cuáles son las particularidades de esta economía colaborativa y de las plataformas que traen como consecuencia que quizás haya ciertos aspectos en este sector de la economía que requieran más atención que lo que ameritaría en el sector tradicional. Y para terminar, voy a referirme
algunos problemas que presenta la economía colaborativa para los que quizás el derecho de competencia tradicional no tenga todavía una respuesta plenamente satisfactoria. Paso entonces al primer punto. ¿Cuáles son los problemas tradicionales atinentes a la competencia que pueden presentarse en el contexto de una plataforma? Pues la respuesta es que virtualmente cualquier conducta anticompetitiva. Aunque resulte infrecuente, puede suceder que una plataforma sea utilizada para consumar conductas contrarias a la normativa de competencia. Pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es un caso de cartelización en Estados Unidos en el que algunos oferentes elaboraron un algoritmo que tenía por efecto el que ellos puedan concertar el precio en el que iban a vender sus bienes en Amazon en desmedro de sus demás competidores. Eso fue un cártel abierto que mereció una intervención enérgica por parte de las autoridades de competencia en Estados Unidos. Hay otros casos de conductas unilaterales, de abusos de posición de dominio. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues si es que tenemos un operador dominante en una determinada plataforma, es de esperar que ese operador lo que busque es apalancarse en esa posición de dominio para ganar poder de mercado en otras actividades en las que todavía no sea dominante. Ejemplos, lo que ocurrió con Google en lo que se refiere al sistema operativo Android y otro caso anterior, que acarrearon que la Comisión Europea le imponga sanciones que superan, o que se acercan a los 8.000 millones de dólares. Puede ser entonces que haya problemas tradicionales del derecho a la competencia en el contexto de una plataforma que tienen que solucionarse como cualquier otro problema de competencia. Hay, sin embargo, particularidades, cuestiones especiales de este sector de la economía que la distinguen de otros sectores. Me voy a referir a tres de estas particularidades y una sola la voy a mencionar porque ya se la trató con más detalle anteriormente. Primero, la importancia que tiene la información como recurso. Segundo, los problemas regulatorios que puede haber en el contexto de las plataformas. Y tercero, algo que solo dejo mencionado, los efectos de red. ¿Por qué no me voy a referir a los efectos de red? Porque ya se lo explicó con mucho detalle. La importancia que tiene la información, el Big Data, para las plataformas y para la economía colaborativa es gigantesca. Me parece a mí que es probable que uno subestime cuán valiosa resulta la información como recurso y en qué medida el cómo se utilice y cómo se analice esta información tendrá repercusiones inmediatas y muy importantes en nuestras vidas. El tener propiedad sobre esta información, entonces, será algo en extremo valioso que dará a quien lo detenga un poder de mercado sustancial. ¿Por qué es esto relevante, entonces? Porque las autoridades de competencia, cuando están analizando operaciones que conciernan a plataformas, deben tomar en consideración que el permitirles acceso a activos relacionados con información puede tener efectos en cuanto a su poder de mercado muy superiores a los que ocurriría con otros sectores de la economía. La segunda particularidad tiene que ver con los problemas regulatorios que presentan las plataformas. En esto me detengo un minuto. ¿Para qué sirve la regulación económica en resumen? Es simple. El mercado a veces funciona supremamente bien y puede conducir a una asignación eficiente de recursos. Pero el mercado puede fallar. ¿Qué hacemos cuando el mercado falla? Pues una de las alternativas que tenemos a nuestra disposición es regular. La regulación puede ser favorable y por tanto conducir al bienestar de consumidores corrigiendo alguna falla del mecanismo de mercado, pero también puede ocurrir que la regulación sea desfavorable, que la regulación sea creada para proteger únicamente a quienes están siendo regulados en desmedro de todos los demás. ¿Qué pasa con las plataformas entonces? Algo que ocurre generalmente con esta economía colaborativa es que no está sujeta al escrutinio regulatorio que afecta a los demás sectores de la economía. Eso puede ser bueno y malo. ¿Por qué puede ser bueno? Porque si es que la regulación es rentista, es ineficiente, el escapar a esa regulación será favorable a la eficiencia económica. Pensemos en lo que ocurre con el mercado de los taxis. ¿Es favorable que se permita el ingreso de competidores como Uber, por ejemplo? Sí. ¿Por qué? Porque en mi opinión, las barreras regulatorias de entrada no tienen sentido económico alguno. Pero, ¿puede ser que la regulación tenga sentido? Sí. Esto ocurre particularmente en el sector financiero, donde la evidencia empírica ha demostrado exhaustivamente que el consumidor financiero promedio tiene
muchos menores conocimientos que los que se requeriría para entender y tomar decisiones informadas. ¿Podría entonces justificarse un mayor escrutinio regulatorio a las plataformas que brinden servicios financieros? Yo creo que sí, y seguramente muchas de ellas no están lo suficientemente reguladas. Paso entonces a mi tercer punto. ¿Cuáles son los problemas que plantea esta economía colaborativa que quizás todavía no tengan una respuesta satisfactoria en el derecho de competencia? Lo primero tiene que ver con los algoritmos de fijación de precios. Lo que dice el derecho de competencia tradicional es que se sanciona el paralelismo entre dos o más operadores cuando el paralelismo obedece a coordinación. Es decir, cuando dos o más competidores deciden sustituir los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellos, la autoridad interviene y enérgicamente para sancionar. ¿Qué ocurre en cambio si es que el paralelismo consciente obedece no a una coordinación, sino a las condiciones naturales de mercado? Lo que dicen las legislaciones, al menos en su mayoría, entiendo, es que no es conveniente sancionar porque los operadores en este caso están actuando de manera racional al fijar precios supracompetitivos. ¿Qué es lo que ocurre con las plataformas y particularmente con los algoritmos de fijación de precios? La idea es muy sencilla. Si es que se crea un algoritmo y se le da la instrucción de que maximice ganancias para quien sea que lo haya diseñado, bien puede ser que ese algoritmo encuentre que la estrategia más redituable consiste en fijar precios supracompetitivos. Ese es un caso entonces de colusión tácita que no puede atacarse bajo el derecho de competencia tradicional, pero que puede tener efectos económicos similares a los de un cártel. Al momento, me parece, el derecho de competencia no tiene una respuesta satisfactoria para un escenario así. ¿Cuál es el segundo escenario que quizás exija el derecho a la competencia? Se replantea algunos paradigmas. El que pueda haber operadores ya que sean demasiado grandes como para que las herramientas tradicionales del derecho de competencia surtan algún efecto disuasivo eficaz. ¿Qué fue lo que ocurrió con Google, por ejemplo? Google recibió multas por casi $8.000 millones por haber cometido ciertas prácticas con efectos de exclusión, pero las sanciones tuvieron lugar, entiendo, 6 años después de que la conducta anticompetitiva se había consumado y que quienes supuestamente iban a ser protegidos por estas medidas ya habían sido excluidos del mercado. Puede ser entonces que este arsenal de herramientas con las que cuenta la autoridad, frente a ciertos casos muy particulares de abusos de posición dominante, puedan resultar insuficientes. Para recapitular entonces, es indiscutible que los beneficios del advenimiento de la economía colaborativa y de las plataformas pueden ser gigantescas y pueden transformar para bien el mundo en el que vivimos. ¿Cuál debería ser entonces en principio la posición de la autoridad de competencia? El fomentar el desarrollo de este tipo de actividades. Estas reformas, o mejor dicho, esta disrupción tecnológica, sin embargo, no puede ser favorable para todos y puede presentar ciertos problemas relacionados con la competencia. Algunos de estos problemas se solucionan con las herramientas tradicionales del derecho de competencia, pero hay situaciones para las que quizás el derecho de competencia todavía no está preparado y necesita un cambio de paradigma. Muchas gracias. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación que nos han realizado cada uno de los panelistas. Yo simplemente quería poner sobre la mesa, sobre todo en los casos que hemos hablado de bienes que tienen que ver con el patrimonio, como puede ser el caso de Airbnb o el caso de Uber, en los que el patrimonio el que se pone es la disposición de la propia persona que está realizando el servicio, ¿no? Quien da su piso o quien pone su coche. En este caso también deberíamos considerar los efectos adversos que tiene, no solo para la competencia, sino también para la sociedad, el hecho de que se pueda estar generando una redistribución errónea del ingreso, porque las personas que tienen los recursos, como ha dicho el señor Alejandro, compran un piso, compran una casa o compran coches y ponen a personas tercializando el servicio de una manera, si no ilegal, a legal por lo menos. También la falta de tributación, que en muchos casos y en muchos países se ha intentado atacar, porque las personas que ponen a su disposición su casa para que se realice, para que unas personas estén de vacaciones en ella, no lo tributaban. Entonces, esas personas, en su mayoría, son personas que disponen de los recursos para poder tener una o más viviendas.
no una persona que solo dispone de una y que vive en ella habitualmente. Y otro de los efectos que también quería poner como negativos, perdón, sí, es que, por ejemplo, en el caso de Airbnb, ha habido un aumento del precio del alquiler en muchas de las ciudades capitales europeas, como por ejemplo el caso de Madrid, donde, por ejemplo, Alejandro nos ha dicho que hay un 20% de beneficio para el consumidor, pero en, por ejemplo, Madrid Capital hay un 26% de aumento del precio del alquiler, llegando a estar en sobre los 700, 800 euros un piso de 50 metros cuadrados. Y la gente que dispone de este tipo de apartamentos lo dedica exclusivamente a Airbnb. Entonces, no solo creo que deberíamos considerar los efectos pro-competitivos que tienen para estas plataformas para algunos de los usuarios, sino también, y sobre todo las agencias reguladoras, deberían tener en consideración los efectos adversos que tiene para la sociedad el hecho de que no todas las personas puedan acceder a este tipo de servicios, a prestarlos y la generación de desigualdad que se puede dar con ello. Sí, si me permiten brevemente, yo creo que todas las observaciones son muy puntuales y efectivamente todos los efectos se han presentado. En el tema de las economías, del gig economy, el tema de la dedicación de la labor personal, pues un tema que está por resolverse es qué hacer con y qué tratamiento darle a eso. Y digamos que ha habido avances en distintos niveles, pero digamos tal vez el mensaje que yo diría es tal vez la respuesta tradicional del modelo tradicional de trabajo, que es el que todos tenemos en la cabeza, con el que hemos crecido, no es la respuesta, no es la mejor respuesta. No estoy diciendo que el estado actual de cosas sea el ideal, pero creo que el otro extremo, que es el de la relación formal de trabajo, la asociación sindical, probablemente es un modelo que puede ser muy rígido. Y en el tema del alojamiento es un problema que realmente se ha presentado en muchas ciudades. Yo diría que hay un tema importante, curiosamente en donde más se ha presentado es en aquellas ciudades donde hay un flujo mayor de turismo. Le pasa a San Francisco, le pasa a Nueva York, le pasa a Barcelona, le pasa a París, donde hay un tema que es importante tener porque la regulación está en los dos lados. En la mayoría de esas ciudades hay un tema importante de inflexibilidad en la oferta. Y lo que quiero decir con eso es, también es importante tener en cuenta que las regulaciones tengan en cuenta, por ejemplo, caso concreto, San Francisco, hay prácticamente un congelamiento de la construcción de vivienda nueva. Entonces, son ciudades que a la vez aprovechan el potencial turístico que tienen, pero sin ampliar la oferta de alojamiento que hay. Luego, una propuesta que se ha discutido algunas veces, hombre, y que toca también el tema de la tributación. Utilicemos el beneficio extra económico que se está obteniendo por la vía de la tributación para precisamente promover el incremento de la vivienda accesible, porque efectivamente no se trata de promover el incremento de edificios de lujo. La gente que se está viendo afectada es aquella que no puede acceder a vivienda a precios razonables. Entonces, creo que es un tema de encontrar el equilibrio entre que este boom permita que siga habiendo turismo y permita que haya competencia en el sector de alojamiento, pero que parte del beneficio económico, si estamos hablando, ahí se hablaba de 250 millones de dólares de beneficio, pues que parte de eso se dedique también a solventar el problema de alojamiento asequible para que efectivamente no haya personas que se vean físicamente desplazadas de las ciudades. Creo que la vía es más una vía de buscar cómo esos beneficios le llegan a más gente y no de eliminar los beneficios. La respuesta, creo que en honor al tiempo y para que tengamos tiempo para almorzar y volver al tercer panel, vamos a tener que cortar el panel aquí. Les pedimos que regresen a las 3:30. Hay un panel excelente, súper interesante sobre Big Data, privacidad y competencia. Como pueden ver, tenemos expositores internacionales, nacionales de mucho renombre, así que les invitamos a todos a regresar a las 3:30 de la tarde y muchas gracias.